Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué son las fichas de trabajo, para qué sirven, sus características, datos que contienen, estructura y te daré varios ejemplos. Las fichas de trabajo son documentos físicos o informáticos utilizados para documentar de manera rápida y concisa información en un trabajo de investigación, exposición oral o en un proyecto. Un ejemplo sería un pequeño documento con la información más importante de una especie vegetal o de animal. Las fichas de trabajo sirven para resumir o compilar información relevante de un proyecto, especialmente los datos o las fuentes utilizadas en el trabajo. Son muy útiles en contextos académicos y de investigación, ya que ayudan a situar al profesional a la hora de relacionar los conceptos e ideas recopilados del tema en cuestión. Al mantener un orden y una claridad, son ideales para una búsqueda rápida en momentos en los que premia la inmediatez. ¿Para qué sirven las fichas de trabajo? Estructurar información. Las fichas de trabajo sirven para muchos contextos, pero son más útiles en los académicos e investigativos. Su función es la de aportar un orden y claridad a la información que se expone en ponencias, conferencias, charlas científicas o comunicados. Localizar información. En informes y elaboraciones extensas, las fichas de trabajo ayudan a que los puntos clave estén bien localizados y quede claro para el ponente y la audiencia. Para estudiar. Sirve también como un apoyo para los exámenes, ya que ayudan a que la mente pueda sintetizar la información y que ésta sirva como base para luego desarrollar en el papel. Registro y compilación. La ficha de trabajo permite al investigador registrar y recopilar la información que obtiene de fuentes documentales como libros, revistas, periódicos, informes, entre otras. Este registro permite extraer en estas fichas los datos que considera más importantes para luego vaciarlos o utilizarlos en la redacción final de su trabajo académico. Características de las fichas de trabajo. Incluyen ideas o hechos. Una ficha de trabajo debe incluir ideas, veredictos y/o hechos recopilados gracias a las fuentes de trabajo consultadas a lo largo del proyecto. Sirve para saber qué se ha hecho en un proyecto. Generalmente las fichas sirven para mostrar lo que se ha logrado a lo largo del proyecto o lo que se ha avanzado en la investigación, siempre y cuando se tenga una reflexión crítica, indagaciones o puntos textuales relevantes para el proyecto. Una ficha de trabajo será útil. Útil para encontrar fuentes. Si además está bien realizada, permitirá que la persona pueda encontrar las fuentes consultadas de manera rápida y eficaz. De igual manera, podrá hacer conexiones entre los apuntes recopilados a lo largo de la investigación y buscar la información fácilmente. Las fichas pueden tener varias clasificaciones, dependiendo de lo que se quiera lograr o del propósito de la investigación o proyecto. Si la información utilizada es textual, deberá colocarse entre comillas. Por otro lado, si la información ha sido interpretada por el autor, las comillas no serán necesarias en la ficha. Tipos de fichas de trabajo con ejemplos. Ficha de resumen. En las fichas de resumen, se deben incluir las fuentes que se utilizaron en el proyecto. Además, se colocan los datos resumidos del trabajo. De esta manera, el lector puede tener una idea más clara del tema de la investigación sin tener que leerla completa. Fichas de paráfrasis. En este tipo de ficha, se interpreta la información y se escribe lo que se entendió. La idea es que se explique o se exponga la información en las propias palabras del autor de la ficha. Las fichas de paráfrasis también deben incluir las fuentes consultadas. Fichas de síntesis. Las fichas de síntesis sirven para tomar las ideas principales del proyecto y extraerlas en el documento. Es parecida a la ficha de resumen, solo que en esta oportunidad se deben incluir las ideas principales y no un resumen del trabajo o de la investigación. También se deben incluir las fuentes consultadas. Fichas textuales. Las fichas textuales incluyen fracciones o pedazos de párrafos relevantes para el trabajo. Es probablemente la más directa, ya que no se analiza la información. En las fichas anteriores se necesita tener una comprensión de lo que se ha leído para poder crear un resumen, sinopsis o paráfrasis.
Así como en las fichas anteriores, en las fichas textuales también se deben incluir las fuentes examinadas. Fichas mixtas. La ficha mixta debe ser una combinación entre una ficha textual y una ficha de síntesis, o la mezcla entre una ficha textual y una ficha de resumen, o una combinación entre una ficha textual y una ficha de paráfrasis. La elaboración de la misma debe incluir la parte de la ficha textual entre comillas, y la segunda parte debe tener un texto o pasaje con el resumen, sinopsis o paráfrasis relacionada con el tema. Al igual que las demás fichas, las fichas mixtas también deben incluir los datos de las fuentes de datos o fuentes consultadas en la investigación. Elementos de la ficha. Datos que contiene. Generalmente las fichas de trabajo tienen los mismos datos, independientemente del tema o el autor. Los datos más importantes que deben incluirse son: el autor. Ejemplo, Harari Yuval Noah. El título. Ejemplo, Sapiens, de animales a dioses. El tema. Ejemplo, Revolución cognitiva en el ser humano. La fecha de publicación del trabajo. Ejemplo, 2015. Número de página en donde está ubicada la información. Ejemplo, páginas 78, 79, 80 y 81. Otros datos sobre la publicación, tales como la editorial, la edición o el volumen. Ejemplo, Editorial Debate, primera edición. Traducción al castellano por parte de Joan Domènech Aragones. Si se quiere ampliar la información de la ficha, también es válido incluir la fecha de recolección de la información y el porqué o motivo de reunir dicha información. Partes de una ficha de trabajo. Estructura. Las partes de las fichas de trabajo incluyen el encabezado y el título, el contenido y las referencias. Las referencias van en la parte de abajo y el encabezado en la parte de arriba. El contenido queda en el centro de los dos. Encabezado y título. El encabezado debe decir el tema. Este será lo principal o general de la ficha, como por ejemplo el título. Luego sigue el subtema, que se refiere a algo más particular como un capítulo o subcapítulo. Y si es necesario, se añade el subtema, que puede ser algo en específico a lo que se quiera llamar la atención y resumirá el contenido de la ficha. Contenido. En el contenido de la ficha, se debe colocar el texto a lo que se quiere referir. Las fichas deben ser independientes, por lo tanto, se debe evitar poner referencias a otras fichas. Asimismo, también se deben evitar referencias a otros temas. La ficha debería poder sostenerse y entenderse por sí misma. En el contenido no solo puede colocarse texto, también se pueden agregar gráficas, dibujos, mapas, diagramas o cualquier otro elemento que aporte al proyecto o sea necesario para su entendimiento. Referencias. En las referencias se deben colocar los datos pertinentes para poder encontrar la fuente o el origen del contenido de la ficha. Antes de poner las referencias, se debe haber elaborado una ficha bibliográfica o hemerográfica, con los elementos previamente consultados. Esta ficha debe incluir el título del trabajo, el apellido del autor y las páginas consultadas. Ya hemos llegado al final de este video. Como ejercicio práctico para comprobar tus conocimientos aprendidos, te propongo que dejes en los comentarios 2 ejemplos de títulos de fichas de trabajo. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!